El juez Brian Benson pensó que estaba a punto de despachar otro caso rutinario, hasta que el acusado, un simple adolescente, comenzó a destrozar el expediente como si fuera un abogado veterano. La sala del Tribunal del Condado de California estaba a reventar. El aire, cargado de susurros y expectativas, era casi irrespirable. Todos los ojos estaban puestos en el joven que, de pie junto a la mesa de la defensa, parecía demasiado pequeño para el enorme peso que cargaba. Sus manos estaban hundidas en los bolsillos, la barbilla apenas levantada, la mirada fija. Sin miedo. Luis Hernández. 18 años. Acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran serios. Muy serios. Pero si uno miraba bien, más allá del expediente, más allá del uniforme gastado de la defensa pública, vería algo en Luis que no cuadraba con la imagen de un delincuente común. El juez Benson, un hombre acostumbrado a dictar sentencia más rápido de lo que daba un swing en el campo de golf, lo observaba por encima de sus gafas con una sonrisa torcida. Tamborileaba los dedos sobre el estrado, aburrido, casi burlón. ¿Te crees algún tipo de abogado, chico? Dijo con un tono tan seco que la sala entera soltó unas risitas disimuladas, el alguacil. La taquígrafa. Incluso la fiscal. Todos parecían estar al tanto de la broma, este chico no tenía ninguna oportunidad, pero Luis no se rió. Ni siquiera pestañeó. No estaba allí para ganarse simpatías, mientras otros adolescentes memorizaban estadísticas de básquet o atrapaban Pokémones, Luis había pasado años estudiando leyes. No en una universidad ni en un instituto prestigioso, sino en la cocina de su casa, escuchando cada palabra que su madre, asistente legal, traía del mundo real de los tribunales. Él conocía esta danza. Sabía cuando un fiscal exageraba. Cuando un juez quería terminar temprano. Cuando una prueba era una fachada, y ese día, olfateó debilidad. El juez Benson hojeó el expediente sin demasiado interés. Acabemos con esto rápido, murmuró, creyendo que nadie lo oía. Tengo un partido de golf a las 2. Esta vez, Luis dejó escapar una leve sonrisa. Una diminuta curvatura en los labios, invisible para la mayoría, pero crucial. Benson acababa de cometer su primer error. La fiscal, Georgina Williams, se levantó de su asiento como si ya tuviera el trofeo en las manos. Con un saco impecable y una voz perfectamente modulada, lanzó su ofensiva. Su señoría, el Estado demostrará más allá de toda duda razonable que el acusado fue sorprendido infraganti conduciendo un Audi robado, modelo 2022. Las huellas dactilares del acusado estaban en el volante. Fue perseguido. Trató de huir. El arresto se realizó de manera manual y protocolaria. Sus palabras caían como martillos sobre la sala. El público contenía el aliento. Sonaba irrefutable, un coche robado. Una persecución. Un arresto limpio. El juez asintió, casi bostezando. Para él, era cuestión de tiempo. Pero Luis estaba viendo algo más. Sabía que las pruebas, cuando se miraban demasiado rápido, podían engañar. Sabía que en los detalles olvidados y en las palabras no dichas se escondía la oportunidad de cambiar el juego. Así que esperó. Observó. Midió a sus oponentes. Porque en el corazón de esa sala de justicia, en medio de las risas, los prejuicios y las certezas anticipadas, Luis Hernández estaba a punto de demostrar que no era el acusado promedio. Era el único jugador que realmente entendía las reglas del juego. Y apenas estaba comenzando. El juez Benson respiró hondo, como si estuviera preparándose para una función que ya había visto 1000 veces. Bien, veamos qué tiene que decir la defensa. Se volvió hacia la abogada de oficio, María Juárez, una mujer que parecía querer hacerse invisible detrás de su carpeta. Titubeante, se puso de pie. Su señoría, mi cliente. Pero antes de que pudiera terminar, Luis puso suavemente una mano sobre su brazo. Una simple señal. Silenciosa. Definitiva. Ella lo entendió. Bajó la mirada, y volvió a sentarse. Un susurro recorrió la sala. Luis dio un paso al frente, sus manos todavía en los bolsillos, su voz,
tranquila como un océano en calma, me representaré a mí mismo, su señoría. Por un momento, el mundo se detuvo. Benson arqueó una ceja, divertido, ¿tú solo? Sin abogado, sí, señoría, respondió Luis, sin titubear. El alguacil dejó escapar un silbido bajo. La fiscal Williams apenas pudo contener una carcajada. Esto sería pan comido, pensaron. Pero eso fue antes de que Luis hablara otra vez. Antes de que empezara a desmantelar su caso frente a todos. Luis avanzó, dejando que el silencio pesara sobre la sala como una tormenta a punto de estallar. Antes de comenzar, quisiera confirmar algo con la fiscalía. Williams cruzó los brazos, aburrida. Adelante. ¿Dijo que el oficial Samuel Trant me vio personalmente al volante? Así es, respondió ella, impaciente. Luis asintió, se volvió hacia el juez. Su señoría, solicito que se deseche ese testimonio. El juez frunció el ceño. ¿Con qué fundamento? Luis finalmente sacó las manos de los bolsillos y señaló la mesa de la fiscalía, porque el oficial Trent no estaba de servicio esa noche. Ni siquiera estaba cerca de la escena, un escalofrío atravesó la sala. Williams parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? Luis no retrocedió ni un centímetro. Solicito verificar los registros de GPS del oficial. Si su reporte es verdadero, su ubicación debería coincidir. Pero tengo la sensación de que no lo hará. Un murmullo creció en la galería, como una ola. El juez Benson miró a la fiscal, su expresión endureciéndose. Fiscal, ¿algún inconveniente? Williams tragó saliva. El silencio de su respuesta dijo más que 1000 palabras. Por primera vez esa mañana, el poder en la sala cambió de manos. La fiscal, desesperada por retomar el control, trató de moverse a terreno seguro. Su señoría, las huellas del acusado siguen siendo prueba sólida. Luis asintió, como si le acabaran de dar exactamente la oportunidad que esperaba. Avanzó otro paso. Su voz seguía calma, su mirada fija en el jurado. ¿De verdad? Pausa. ¿Tocar algo te convierte automáticamente en un ladrón? El jurado se removió, incómodo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. Luis continuó, su tono envolvente, imaginen que entran a una tienda y se prueban una chaqueta. Tocan los bolsillos, la cierran, luego la cuelgan de nuevo y se van. Horas después, alguien roba esa chaqueta. ¿Eso los hace culpables? El razonamiento era simple, pero devastador. Yo toqué el vehículo. Sí. Me recargué en él. Abrí la puerta porque estaba sin seguro. Pero no me lo llevé. No robé nada. Fue un momento de tontería, no un crimen. La fiscalía empezaba a tambalearse. Se notaba en el modo en que Williams hojeaba frenéticamente sus papeles. Luis no le dio respiro. Y hablemos de esa supuesta prueba forense. Se volvió hacia el juez. ¿El especialista que procesó mis huellas fue convocado para testificar? Benson miró a Williams, incómodo. No hubo respuesta. Solo un silencio que lo decía todo. Luis sonrió, apenas. Entonces, el Estado quiere condenarme con evidencia forense, sin permitir que yo cuestione su procedimiento, la cadena de custodia o la precisión del análisis. La tensión en la sala era tan densa que cualquiera podría haberla cortado con un cuchillo. Pero Luis aún no había terminado. Con un movimiento controlado, sacó un documento doblado de su bolsillo. Su señoría, me gustaría presentar una declaración oficial. Del verdadero propietario del Audi. Benson frunció el ceño. ¿El propietario? Luis asintió, sí, el señor Luis Mendoza. El mismo que reportó el robo. Solo que hay algo curioso, se volvió hacia Williams, disfrutando cada segundo. Parece que su declaración nunca fue incluida en los documentos de la fiscalía. Williams tensó la mandíbula, como si tratara de contener una tormenta interna. Luis se dirigió entonces al jurado, su voz ahora cargada de intención, y cuando escuchen lo que Mendoza dijo esa noche, se darán cuenta de que todo este caso, toda esta acusación, no es más que un castillo de naipes.
La sala contuvo el aliento. Y todos sabían que lo mejor estaba aún por venir. Luis sabía perfectamente lo que venía. No necesitaba esperar confirmaciones, sacó una hoja doblada de su carpeta, la sostuvo en alto y comenzó a leer en voz alta, con la voz firme de alguien que sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. Dejé el auto encendido mientras entraba a la gasolinera. Un muchacho debió subirse y se fue conduciendo. Pero no era el tipo que arrestaron. El chico que vi era blanco. ¡Boom! Un murmullo de asombro recorrió la sala como una descarga eléctrica. Luis levantó la hoja aún más alto. Esta declaración, dijo, su voz cortando el aire, está en el reporte original de la policía. El mismo que la fiscalía decidió ignorar. Miró directo al juez Benson. El oficial que me arrestó omitió esto en su testimonio. La fiscalía lo pasó por alto. Pero aún así, quieren que el jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del ladrón, soy culpable, más allá de toda duda razonable. Williams, desesperada, dio un paso al frente. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Luis la interrumpió. No con gritos, sino con la fuerza brutal de la verdad, no lo fui. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo seco en la sala. Me detuvieron varias cuadras más allá de donde abandonaron el coche. Yo caminaba de regreso a casa, después de comprar unos bocadillos. No estaba en el auto. Ni cerca de él. Ni huyendo de nadie. Lo único que me vincula a este caso es un trabajo policial descuidado y suposiciones raciales. El juez Benson soltó un largo suspiro, frotándose las sienes como un hombre que empieza a darse cuenta de que está perdiendo el control. Luis, sin perder el ritmo, se giró hacia el jurado. El verdadero culpable se escapó esa noche. Pero atraparon a un muchacho latino en la zona, y eso, para ellos, fue suficiente. Silencio. Denso. Incómodo. Necesario. El juez se acomodó las gafas, la mirada cansada. ¿Algo más de la fiscalía?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Williams se quedó petrificada. Roja de frustración. No, su señoría, murmuró finalmente. Benson exhaló, miró a Luis, luego al jurado. Y pronunció las palabras que nadie olvidaría: caso desestimado. Por un instante, la sala quedó en shock absoluto. Y luego, el caos. La galería estalló en murmullos. Algunos de alivio, otros de incredulidad. Los reporteros desenfundaron sus libretas y teléfonos como si acabara de ocurrir un terremoto. Luis no se movió. No sonrió. No celebró. Simplemente se quedó ahí, dejando que el momento hablara por sí mismo. El juez Benson, aún con el mazo en la mano, lo observó. Esta vez sin burla. Sin condescendencia. Con respeto. Quizá incluso, con remordimiento. Luis caminó hacia la puerta, listo para salir de esa sala para siempre. Pero justo cuando puso una mano en el picaporte, señor Hernández, lo llamó el juez. Luis se detuvo, sin girarse. Solo esperó. Benson vaciló, como eligiendo sus palabras. Debería considerar estudiar derecho. Luis sonrió de medio lado. No necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino. Afuera, el mundo lo esperaba como una tormenta. Cámaras, micrófonos, periodistas gritando preguntas. Luis. ¿Cómo supiste que ganarías? ¿Qué piensas hacer ahora? Luis se subió la capucha de la sudadera, bloqueando el ruido. Esto no era sobre fama. Era sobre algo mucho más grande. En los escalones, esperándolo como una roca en la corriente, estaba su madre, Rosa. Con los brazos cruzados, la mirada dura, pero en sus ojos, un brillo de orgullo. «Mijo», dijo, sacudiendo la cabeza mientras lo abrazaba fuerte, «casi me matas del susto». Luis soltó una risa baja. «Tenía que arriesgarme, ma». Ella lo abrazó aún más fuerte. «Siempre fuiste el terco de la familia», dijo, sonriendo. Los flashes seguían disparándose, pero Luis ya no los veía. Su mirada estaba puesta en algo más grande,
más lejos. Desde la acera opuesta, el juez Benson lo miraba también. No como un juez a un acusado, sino como un hombre que sabía que había presenciado algo extraordinario. Luis no solo había ganado su caso. Había obligado al sistema a mirarse en el espejo. Y lo había hecho retroceder. Esta historia no es solo sobre Luis. Es sobre todos los que alguna vez fueron juzgados injustamente. Sobre cómo un sistema basado en leyes puede fallar cuando las personas que lo manejan olvidan su propósito. Luis tenía el conocimiento para defenderse. ¿Pero cuántos más no lo tienen? El cambio es posible. Pero solo si lo exigimos. Si esta historia te hizo pensar, dale like, suscríbete, comparte y si estás listo para la siguiente historia, dale clic a cualquiera de las historias que están apareciendo en pantalla y síguete inspirando con las historias increíbles que tenemos para ti. Hasta la próxima.